estás, mi querido amigo y hermano? Que Dios te bendiga. Te saluda Alexander Hércules. Este es Good News by Alexander Hércules. Y nosotros tenemos este lema de traer un predicador, un pastor, un misionero, un testimonio a este canal. Y hoy tenemos con nosotros nuestro amigo y pastor William. ¿Cómo estás, pastor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un privilegio para mí estar con ustedes y compartir un poco de lo que el Señor nos ha regalado en estos años de ministerio. Qué bueno, pastor, y muchísimas gracias por aceptar también la invitación. Y pastor, también queremos que nuestra audiencia te conozca, quién eres, queremos que pues te extiendas a todas las redes sociales. Cuéntanos de dónde eres originario y dónde vives actualmente. Okay, yo soy guatemalteco y no nací en la ciudad de Guatemala, sino nací en el interior de la República y me trasladé a la ciudad de Guatemala hace más o menos 22 años para continuar mis estudios de Biblia. Wow. Y eso me empujó a trasladarme a la ciudad. Terminé mis estudios de Biblia y el Señor tenía planes de que me quedara acá y pues me quedé viviendo en la periferia de la ciudad, en Santa Catarina Pinula, que está bastante cerca de la ciudad de Guatemala. Y tengo un poco más de 20 años de ser el pastor de jóvenes de la Iglesia Nueva Jerusalén, que es la iglesia donde me congrego. Estoy casado hace 18 años, ahora en noviembre vamos a cumplir 18 años con mi esposa. Tengo 2 hijos, uno de 15 años y uno de 11 años. Esa es mi vida personal. Claro, claro. Claro, qué buenísimo, pastor. La verdad, gracias por contarnos de dónde eres. Y la verdad que como testimonio también hablábamos atrás de cámaras, pues tuvimos en algún momento, yo en mi persona y algunos hermanos de la iglesia, el privilegio de estar en tu iglesia, tocando, ministrando en algún momento un evento especial. Eran participaciones especiales que se nos daban como iglesia también. Y estuvimos ministrando como equipo de alabanza en algún momento cuando yo estuve viviendo allá en nuestra hermosa Santa Catarina Pinula. Así Entonces, es. pastor, y ahorita pues en Guatemala ya estas fechas, ¿cómo ha reaccionado ahorita el país? Porque también hay una pandemia y pues esta situación nos ha mantenido un poquito ocultos en casa, resguardándonos. ¿Cómo está ahorita la pandemia ya en Guatemala, pastor? Bueno, en el caso nuestro, en el área donde vivimos, en la comunidad en la que vivimos, como iglesia, creo que lo más importante ha sido enseñarle a nuestros miembros, a la congregación, que donde quiera que estemos somos iglesia, ¿verdad? Amén, amén. Nos habíamos acostumbrado a estar en un sitio X, un edificio, cómodos, y con todo el sonido, con todas las Claro. luces y todo. Y de repente, pues más de 3 meses, casi los 4, sin poder asistir a los templos o a los edificios. Y la gente ha tenido que reeducar su evangelio y aprender que donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos, si tenemos del Espíritu Santo, pues somos iglesia. Entonces, en ese sentido, muchos hermanos, muchas personas han tenido que, es iglesia en sí, ¿verdad? Que no es el edificio, sino que somos nosotros y donde estamos, somos iglesia. Amén, amén. Y eso me encanta porque de alguna manera también nos damos cuenta y comenzamos a valorar que dentro de nosotros está el Espíritu Santo y está Dios, y es ahí donde tenemos que hacer nuestro culto devocional todos los días. Tenemos que comenzar a compartir que el estar agradecidos con nosotros es un estilo de vida, día y noche. Y qué mejor que edificarnos en la palabra del Señor, y qué mejor que también comenzar a ser obedientes a lo que la palabra nos enseña. Pero pastor, después de toda esta pandemia, va a llegar un momento aquí en Estados Unidos, te cuento, yo estoy ubicado en Chicago, Illinois, y aquí pues ya comenzamos este mes a abrir algunas cosas. Estamos en la fase 3, ya a punto de pasar a la fase 4, ya se comenzaron a abrir algunas iglesias, se comenzaron a abrir algunos comercios, y claro que sí ha habido algún problemita con la influencia de esto de la violencia, pero ya se comenzó a normalizar un poquito más, ya quitaron el toque de queda que teníamos, y estamos comenzando a movernos más. Ya las iglesias se van a comenzar a abrir, y eso de nosotros queremos de todo corazón que la iglesia pues también ahora no se acomode de estar virtualmente, sino que ahora pues comencemos a ir nuevamente a los templos y a predicar para poder compartir juntos como hermanos. Porque es bueno congregarse. Pastor, ¿cómo tú ves este tema de la congregación y qué es lo que el Señor ha traído en tu corazón para nosotros en el sentido de orientarnos cómo reaccionar después de esta pandemia para volver a congregarnos? Bueno, en el caso de Guatemala, lo que yo sé, lo que he oído y lo que he compartido con algunas autoridades locales y con algunos pastores colegas, cuando la pandemia
permita que la gente vuelva a sus iglesias, a sus templos. Va a ser muy paulatino, va a ser muy metódico. Se está hablando, por ejemplo, de que las reuniones sean de solo 1 hora, que no hayan reuniones entre semana, que la gente vaya el domingo y que no haya una fuerte cantidad de personas, qué sé yo, 100, 200 personas, lo más, Claro. 1 hora, un distanciamiento de 1,50 m, 2 metros entre cada miembro, a todo el mundo con mascarilla, todo el mundo tiene que llevar su gel, en fin. Van a haber muchas restricciones, pero ya se están trabajando los protocolos para que la iglesia vuelva a sus templos. Pero yo creo, Alexander, que esto ha sido un reto para muchos de nosotros, porque el estar resguardados en casa también nos ha dado la oportunidad de compartir el evangelio con amigos y vecinos, ¿verdad? Cosa que Amén. antes no hacíamos porque mucha gente tenía reunión el lunes en la noche, reunión, miércoles en la noche, reunión, viernes en la noche, sábado en la noche, domingo en Wow. la mañana, domingo en la noche. Bueno, ¿a qué hora compartía el evangelio con los de afuera? Pero Amén. ahora, el estar aquí en casa, muchos, nos ha dado oportunidad de conocer vecinos, el de enfrente, el de al lado, compartir más con los vecinos, y eso también da oportunidad de compartir el evangelio. Ese ha sido un reto para la iglesia en estos 4 meses de confinamiento, abrirnos más a la gente que está a nuestro alrededor. Obviamente tenemos que aceptar el reto de regresar a los templos. Es importante que nos reunamos como familia cristiana, pero creo que lo más relevante de este confinamiento, de este encierro, ha sido que la iglesia ha sido retada realmente a vivir un evangelio puro fuera de los 4 edificios, de Amén. las 4 paredes, perdón, y compartir ese evangelio con la gente que está afuera, ¿verdad? A través del servicio, a través de una llamada, en fin, mira, las oportunidades para compartir el evangelio en estos meses para la iglesia han sido muchísimas, y quien no los aprovechó perdió un tiempo valioso realmente. Sí, hay cosas muy importantes y me encanta lo que dices porque sí deberíamos de hacer un examen nosotros, tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo personal ahí con tu familia, o si quieres solo tú, ¿qué valió la pena de este encierro? ¿Qué valió la pena? ¿Qué aprendí? ¿Qué fue lo que no aprendí? ¿Qué fue lo que dejé ir? ¿Qué fue lo que me di cuenta que tenía que no valoraba? Porque muchas veces tenemos mucho alrededor y por tener mucho no valoramos lo poco que se queda regado, ¿verdad? A nuestro alrededor. Pastor, y es algo, hay una pregunta que es la pregunta del millón, porque muchas veces decimos que, o yo he escuchado de muchas personas, me voy a meter yo entre el grupo, yo también lo he dicho en algún momento, no, pues no es necesario estarse congregando, si yo tengo a Dios en mi corazón, no, pues no es necesario estarse congregando en 4 paredes, si Dios está conmigo todo el tiempo, yo salgo y tengo a Dios en todos lados, en los pájaros, en las plantas, en la gente, pero esto será un mandato de parte del Señor o simplemente será una idea que a alguien le surgió de pronto y congreguémonos todos juntos. ¿Tú qué opinas de eso? Para mí, el estar con mis hermanos es muy importante, muy, muy importante, porque como seres humanos somos sociales, pues, ¿verdad? Es raro aquel que le gusta vivir como ermitaño sin saber nada de nadie, pero como seres humanos Dios nos hizo sociables, ¿verdad? Nos hizo también dependientes unos de los otros, y como cuerpo de Cristo somos complementarios, ¿verdad? Lo que yo tengo, aquel no lo tiene, y lo que a mí me falta, él me puede complementar. Entonces, en ese sentido, sí es importante para mí que nos congreguemos como cuerpo de Cristo, que nos apoyemos, que veamos a los demás, que nos estrechemos la mano, aunque ahora no vayamos a poder por un buen tiempo, pero por lo menos vernos, ¿verdad? Cantar Claro, juntos, socializar, compartir nuestras necesidades espirituales, el hecho de oír la prédica con los pastores ahí enfrente. Eso es muy, muy, muy importante. Creo que no lo podemos dejar. Cuando me hacías la pregunta si congregarse es un mandato o es una opción, cuando me hiciste la pregunta, yo tenía a mi esposa a la par y le pregunté, ¿qué pensás de esta pregunta? ¿Congregarse es un mandato o una opción? Y ella me dijo, si lo pensás bien, las dos cosas. Si es un mandato y si es una opción. Si es un mandato porque Dios nos manda, la palabra de Dios nos manda que nos congreguemos. Ahora es una opción porque es tener la opción de decir en dónde me congrego, en dónde soy iglesia. ¿Será que claro, solo el claro. domingo soy iglesia y ahí me porto bien? Y en ese ambiente de música, donde está toda la gente, yo vivo mi espiritualidad. O en casa también, con mi grupo de familia, con mi grupo de célula, cuando estoy en mi trabajo, qué sé yo. Ahí también soy iglesia. Entonces, congregarse
es una opción, pero también es un mandato. Tenemos que congregarnos. El Señor nos manda que convivamos los unos con los otros. Ahora, la opción es, seamos iglesia donde quiera que estemos. Yo espero, Dios, que cuando esta pandemia, por lo menos en Guatemala, permita reunirnos, pues la gente que ha estado encerrada viéndonos por internet, nosotros hacemos por lo menos unos 4 Facebook Live a la semana con mi esposa. Wow. Para mantener a la iglesia constante, tenemos semanas de oración, tenemos semanas de prédicas, enseñanzas, doctrina, nos conectamos con la gente, oramos por ellos, llamamos por WhatsApp, los llamamos por teléfono, en fin, estamos tratando de que la iglesia no se desconecte. Esperemos de que cuando todo esto termine, la iglesia regrese Amén. y nos volvamos a congregar como cuerpo de Cristo y que la gente a nuestro alrededor vea que esta pandemia, en vez de entristecernos, nos alegró más, ¿verdad? Y por eso Amén. estamos de nuevo congregados, ¿verdad? Amén. Y cuando tú dices que sí, claro, es un mandato de parte del Señor y es una opción, hay algo que también en la Biblia nos está respaldando esto, porque en la palabra del Señor dice, mira que es bueno que nos congregamos todos juntos en armonía. Cuando hablamos Así todos es. juntos, me llamó mucho la atención porque me estaba cayendo el 20 de algo cuando tú estabas hablando de algo. Y acuérdate pues de que estamos hablando casualmente contigo y solamente estamos trayéndote a luz lo que la palabra del Señor dice. Ese congregados juntos en armonía también es en nuestro hogar, también es Por en nuestra supuesto. casa, porque muchas veces estamos acostumbrados a comer juntos, a ver una película juntos, pero orar separados. Orar, Así no es. hombre, yo oro cuando voy manejando, yo oro cuando estoy cocinando, yo oro cuando estoy jugando, pero el tener ese devocional en la casa, eso para mí, yo pienso que es muy importante, pastor. Eso nos va a llevar a tener una armonía en casa, va a ser un poco más fácil tener una armonía afuera. ¿Qué piensas? Sí, y mira, mucha gente ha pasado mucho tiempo trabajando en casa. Yo sé que en los Estados Unidos esto ya era una costumbre, que un buen porcentaje de la gente en los Estados Unidos ya trabajaba desde casa. Pero para Claro. nosotros en Guatemala esto fue novedad, que un montón de gente esté trabajando desde casa es novedoso. Entonces, como hemos pasado demasiado tiempo juntos, mira, mucha gente aquí sus pláticas son cuántas películas han visto en Netflix o en Amazon Prime, ¿verdad? ¿Cuánto? O sea, en eso han invertido su tiempo. Pero yo les digo, miren, y ahora que estamos más tiempo en casa como esposos, como padres, como hijos, como hermanos, es el tiempo de orar juntos, aprender de la palabra de Dios juntos, pasar tiempo con el Señor juntos, ¿verdad? Claro, cada uno tiene su tiempo, su espacio con el Señor, porque el Señor trata de manera individual con cada uno, pero les digo yo, este tiempo, estos casi 4 meses, los aprovechamos. Fuimos realmente esa comunidad de iglesia en la casa, en la familia. Aprovechamos para llamar al vecino, decirle, mira, yo sé que no podemos llegar a tu casa, pero mira, tengo tu número, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado la pandemia? ¿Tenés para comer? ¿No perdiste tu trabajo? Aquí en Guatemala mucha gente perdió su trabajo. Nos hemos tomado el tiempo para llamar al amigo, al vecino, al cuate que trabajaba con nosotros, decirle, mira, vos cómo te fue, a vos no te quitaron el chance, hermano, seguís trabajando. O sea, aprovechamos realmente este tiempo para vivir nuestra espiritualidad o lo desperdiciamos y como vos decís, ¿verdad? Cada uno jaló por su lado y no aprovechamos este tiempo para convivir como familia. Claro, ya recordemos, pastor, que ya las tabletas, los celulares, las televisiones, las plasmas, último modelo que están Mm. saliendo, ya nos están llamando también bastante distracción y robando tanto tiempo valioso que el día de mañana podamos necesitar. El día de mañana vamos a necesitar. Y yo pienso que en esta pandemia, yo pienso que también como pueblo del Señor, hemos estado recibiendo bastante palabra en las redes sociales, mucha palabra buena y mucha palabra también como tú sabes, que ya han salido muchas doctrinas de demonios que van a Ujú. intentar engañar a su pueblo, pero me gustaba lo que tú Así decías, es. el pasar pendiente del pueblo del Señor, el pasar pendiente de tus ovejas, eso te va a llevar a que no se pierda esa conexión, y que no vengan y que no estén comiendo de otro pan, que no estén Correcto. comiendo otra comida. Eso me encantaba también lo que tú decías. Y pastor, y entonces, ¿cómo podríamos respaldar todo lo que estamos hablando? Porque la gente dirá, bueno, y estos qué bonito hablan, pero ¿cómo me lo respaldan bíblicamente? Sí, mira, el texto que más hemos usado nosotros es el de Hebreos 10:25, donde dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuanto veáis que aquel día se acerca.
Ahora, el asunto está en el contexto en el que se escribió este texto, ¿verdad? De Hebreos. Ok, Recordémonos que es la iglesia del siglo I, la iglesia primitiva. No había templo realmente para la iglesia del siglo I. En Hechos capítulo 2, en adelante, dice que se congregaban en casas, ¿verdad? Y, correcto. o sea, cuando anima a no dejarse de congregarse, no era solo el hecho de reunirse, sino era el hecho de interesarse por las necesidades de los otros. Y yo creo, Alexander, que ese realmente es el espíritu de congregarnos, no solo juntarnos, pues, no solo venir, ¿no? Es ver las necesidades de los demás. Y yo creo que ese es el verdadero sentido de congregarnos. Y cuando el autor del libro de Hebreos llama a no dejen de congregarse como algunos ya lo tienen por costumbre, pero también dice exhórtense, quiere decir anímense pues los unos a los otros. Te repito, la iglesia del primer siglo no tuvo un templo, pues, ¿verdad? Se reunían en casas. Amén. Fue hasta que Constantino el emperador Constantino se hizo cristiano, que empezaron a edificarse los primeros templos. Pero al principio la gente se reunía en casas. Esa era la esencia de la iglesia, ¿verdad? Y yo creo que el Señor en esta pandemia nos volvió a nuestra esencia original, ¿verdad? En Amén. casas. Ahora, bendito sea Dios, ahora tenemos la oportunidad de tener un espacio, un templo. Bueno, pues vayamos cuando el Señor nos lo permita, ¿verdad? Pero no olvidemos que no es congregar, como dice el libro de los Hebreos, que el congregarse no es solo juntarse, sino al contrario, es velar por las necesidades de Wow. los unos y los otros, ¿verdad? Para mí esa es la esencia de congregarse. Y la palabra eclesia o eclesía en griego quiere decir eso, ¿verdad? Reunión, pero no una reunión para, ¿qué tal vos? ¿Qué tal vos? Ah, allá está aquel, ¿qué tal, Pablo? ¿Qué tal? No, para velar por nuestras necesidades, ¿verdad? Para edificarnos, pero también para ver qué necesita el otro, cuáles son las necesidades de aquel. Y nosotros, Alexander, en la iglesia manejamos un concepto. Ok. Vemos la iglesia como una parroquia. O sea, la iglesia no es la gente que está en el culto los días domingos, esa es la congregación. Para nosotros la iglesia es la comunidad en la que vivimos. Entonces, cuando alguien me Ok. dice a mí, mira cuántos miembros tiene tu iglesia, entonces yo le respondo, mira, los domingos nos reunimos 300, 400. Ahora, esa es la congregación, pero mi iglesia es la comunidad donde yo vivo, es Santa Catarina Pinula, esa es mi iglesia, porque para mí todos los miembros de la comunidad son mi iglesia, debo interesarme, preocuparme por ellos, por sus necesidades espirituales, pero también por sus necesidades físicas, emocionales, materiales, ¿verdad? Ese es mi Wow. concepto de iglesia y es el concepto que la iglesia también intenta manejar acá donde nosotros vivimos. Sabes que me gustó mucho ese concepto que nos dices, porque de alguna manera cuando hacemos esto, entonces damos testimonio y damos fe a la gente, a aquel inconverso, a aquella persona que solo oye bulla afuera de las ventanas y afuera de las puertas los días domingos o miércoles o viernes, solo oye esa bulla y dice, bueno, esto se viene a congregar, pero ¿quiénes son? Pero esos quiénes son aquellas personas que solo se reúnen ahí los domingos y los miércoles. Pero cuando existe eso que tú dices, el tener a toda la comunidad como iglesia, pues ya saben, allá va el pastor William, allá va su familia, van sus hijos. Oh, sí, yo conozco quién está tocando el teclado, yo sé, porque de alguna manera no somos ajenos a la necesidad del inconverso, digámoslo así, o a la necesidad de que no creyente, sino que también somos afines. Entonces nos estamos preocupando por eso y ahí es donde entra. Y yo pienso que es lo que decía de alguna manera la palabra del Señor cuando tuve hambre y no me diste de comer, tuve frío y no me diste abrigo, es el preocuparse por tu prójimo. Ahora, pastor, algo bien importante y me encantó esto, el hecho de estarnos congregando, cantar, llegar, ofrendar e irnos, nos vuelve de alguna manera un grado de religiosidad. Probablemente sí, Alexander, porque se convierte en costumbre, ¿verdad? Y acuérdate que las costumbres luego se convierten en tradiciones y las tradiciones no se erradican, se quedan ahí. Y cuando esas tradiciones ya no se pueden erradicar, mucha gente se lastima, sale dolida, ¿verdad? Porque se hacen las cosas por eso, por tradición, más no por convicción. Y muchas veces las tradiciones humanas pesan más que la misma palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Aquí, para nosotros ha sido un desafío, Alexander, vos conocés la comunidad donde vivimos, donde Sí, está sí, la iglesia, claro. pues somos una iglesia del pueblo, pues de la comunidad. Y en ocasiones ha venido gente a la iglesia y nos dicen, fíjense que falleció mi familiar, ahí sultano, mengano, no tengo dónde velarlo. ¿Me prestan ustedes el templo para que
las instalaciones de su iglesia para que yo pueda velarlo ahí. Esa es gente que no, nunca jamás ha ido a la iglesia o se manifiestan como enemigos del evangelio. Nosotros les abrimos las puertas del templo, entren y hagan ahí. Y fíjate que han habido cosas bien interesantes porque la gente a veces, como no sabemos su Sí, sí. trasfondo cristiano, ¿verdad? Simplemente nos han dicho es que, mire, es mi vecino, es mi amigo, mi familiar, no tenemos dónde velarlo aquí al fallecido. Pues damos el templo. La gente entra y por esa misma tradición que me estás contando, entra la gente, se va hasta delante del altar y se persina, como que entraran a una parroquia Wow. y se Ajá. van a sentar, ¿verdad? Pero están en nuestro templo. Entonces algunos hermanos antes veían eso como, pero no solo les prestamos el templo, sino vienen a hacer eso. Pero ahora no, nos hemos dado cuenta que sirviendo es como la gente se acerca al evangelio. Fíjate que hace unos días yo tuve la oportunidad de ser parte de un conversatorio de algunos pastores que estaban muy preocupados por esta iglesia virtual. Ok. Ellos decían, muchos pastores se quejaban porque decían, al principio se conectaban bastantes hermanos cuando yo hacía mi Facebook Live, pero ahora ya no, me están bajando ahí en el ojito de cuántos me Claro. están viendo, 5 o 6. Están preocupados los pastores porque ellos hacen lo posible por hacer su Facebook Live y ya no los ven. Y dicen, ¿y qué va a pasar cuando regresemos al templo? Y a la gente ya no va a venir. Pero lo que hablábamos al principio, ¿les han servido? ¿Han estado al tanto de sus necesidades? ¿La comunidad los reconoce como líderes allí? Entonces, de eso depende mucho que cuando los templos se abran, la gente vuelva. El servicio. Ese es para mí el sentido de eclesia, el servicio, no solo congregarnos. Para mí la palabra congregarse tiene muchos derivados, tiene muchas implicaciones. Es más que juntarnos. Porque si no, pues para ver a los cremas de comunicaciones, que es mi equipo favorito, nos Ok, congregamos, ok. ¿verdad? Ya somos dos, ya somos Pero dos. gracias a Dios coincidimos en eso. Pero eso es congregarse. Yo voy con muchos amigos de aquí, de la comunidad, a ver los clásicos a veces, y nos congregamos, ¿verdad? Pero ya la palabra congregarse a nivel de la Biblia es otra cosa. Eso tiene muchas más implicaciones. Entonces nosotros hemos sentido que cuando el Señor permita que las puertas de nuestras iglesias se abran, yo sé que los hermanos de la iglesia van a regresar. Incluso nos va a costar decir, miren, de tal hora a tal hora van a estar los de este sector, de tal hora a tal hora los de este sector, porque no podemos estar todos juntos. Hay Claro, son limitaciones bastantes, sí. de espacio, de gente, de todo. Pero la preocupación de muchos pastores es eso ahora, Alexander, mucha iglesia virtual. ¿Qué va a pasar cuando se abran los templos? Si les han servido, si han estado al tanto de ellos, si les ha importado sus vidas, la gente va a regresar porque se siente agradecido con lo que sus líderes han sembrado en ellos en este tiempo de pandemia y antes de la pandemia también, ¿verdad? Y me encanta lo que dices porque tenemos el maestro del servicio, el maestro que nos sirvió el mejor, el que nos enseñó cómo hacerlo, y se llama Jesucristo, y él vino y se bajó de su trono a servirnos a nosotros, se bajó de su trono a morir en una cruz, la cual no tenía que haber sido de esa manera. No, de alguna manera, él es el propósito en el corazón de Dios para reconciliar al hombre con Dios y hacer ese reconcilio y nos da ese servicio. Cuánto más nosotros, como tú dices, habemos muchos que estamos detrás de la pantalla, solo esperando cuántos ojitos tiene o cuántos se conectaron y todo eso. Pues claro, tiene razón. ¿Qué iglesia van a encontrar el día de mañana cuando se abran las iglesias? Pero si tú que estás ahí, todavía es tiempo. Hoy es tiempo. Si tú nos estás viendo y tú crees que es para ti este mensaje, y si no, pues déjalo. Y tú tienes una congregación, lo principal es ir y servir a la comunidad, ir y servir a los tuyos y a los que no son tuyos también, ir y darte a conocer, pastor. El darnos a conocer de alguna manera nos da testimonio con el mundo, porque dice la palabra que somos cartas leídas para el mundo. Así es. Fíjate que me encanta mucho la historia de Jesús cuando le llevaban a los niños, porque le llevaron niños y sus discípulos pues los regañaban, los decían, váyanse. Pero Jesús dijo, no dejen que se acerquen a mí. Pero ¿por qué los niños querían estar con él? ¿Por qué los niños querían estar con Jesús? Porque era carismático. O sea, él Sí, era amable, él era juguetón con los niños. Mira, hay evidencia fuera de la Biblia que enseña que Jesús hasta se ponía a jugar con ellos, ok. se divertía con ellos, se tiraba al suelo allá a jugar con ellos, los juegos que en ese tiempo se hacían de niños. Entonces cuando lo veían, los niños querían estar con él. Cuando lo veían, la gente quería estar con él.
Y yo pienso a todos los que nos ven y nos oyen, que cuando uno como pastor, como siervo de Dios, le ha servido a la gente, se ha identificado con la gente, aunque no sean de nuestra congregación, pero son nuestra iglesia porque viven en nuestra comunidad. Si la gente ha visto el amor con que le servimos, con que nos hemos interesado, fíjate que a mí me encanta la actitud del pastor general de la iglesia. Amén. Él, la gente que muere, él va a la vela y él va al entierro. Ok. A él no le interesa si era conocido, si él sabe que alguien de la comunidad falleció, él va a la vela y va al entierro, y si le dan chance de predicar, él predica, lo inviten o no. Entonces, yo admiro eso porque la gente luego dice, miren, el pastor Raúl nunca ni le invitamos a la vela, pero aquí vino, ¿va? Claro, Y claro. también fue al entierro y le dieron chance de dar la palabra de Dios. ¿Vos crees que eso no hace que la gente diga, miren, si hay alguna iglesia a la que yo quisiera ir, pues esa iglesia es la donde me han servido, donde me han ayudado? Eso hacía Jesús, pues se identificaba con su gente, se identificaba con su comunidad. Por eso, si predicaba en una montaña, ahí va el montón de gente. Si predicaba a la orilla de un lago, ahí va el montón de gente, porque la gente se sentía amada por él, porque él les servía. Claro que sí, y ese es el corazón que nosotros deberíamos de adoptar y poco a poco, como dice la palabra del Señor, ir de escala en escala, transformándonos hasta llegar a la figura del varón perfecto. Pero esto de transformar muchas veces lo hacemos como que así, la verdad, muy, muy, muy espiritual, y estamos hablando de otras cosas. No, también el carácter, también nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra sonrisa. Generalmente, pastor, y lo voy a decir, yo espero que estés de acuerdo, y si no, pues dilo porque estamos en el canal abierto, no hay problema, pero yo soy de las personas que a la iglesia yo voy a dar, yo voy Así a es. dar, yo voy a dar. Yo no, yo generalmente ah, me voy a atrever a decirlo porque mi esposa me conoce, ella da fe, y los que me conocen también. Es muy difícil que yo vaya a recibir y que diga, hoy no se sintió el Espíritu Santo, hoy no se sintió la paz. Si es que yo lo tengo dentro de mí, ¿qué tengo que ir a sentir si yo lo paso sintiendo todo el día en mi trabajo, lo paso sintiendo todo el día en mi casa, lo paso sintiendo? Yo voy a dar lo que tengo. Y muchas veces vamos a encontrar corazones quebrantados, corazones necesitados, corazones faltos de mucha necesidad, en el cual al encontrar un refugio en un abrazo, un beso, un cómo estás, también se sienten afines. Entonces, Así es. la importancia, como te decía al principio, será opcional congregarse o será un mandato. Yo lo veo más como, yo en lo personal, yo lo miro más como un mandato porque nos va a llevar a mostrar el corazón de Jesucristo. O sea, esa es la parte más importante del evangelismo, el testimonio que tú tienes con las demás personas, pienso yo. Así es. Y yo estoy convencido, Alexander, de que mucha gente está ahorita sedienta. Mira, hay mucha gente que está sensible ahora para el evangelio, de veras. Esta pandemia ha hecho que el corazón de muchos se suavice, se abra. Por eso te decía que los que no aprovechamos el tiempo para compartir el evangelio, perdimos un tiempo valiosísimo. Porque mira, puerta que tocas, puerta que la gente te dice pase adelante. Yo he tenido la oportunidad de llamar a mucha gente por teléfono de la comunidad y le digo, hey, ¿cómo está? Hey, ¿qué tal, pastor? ¿Me puedo orar por usted? Así, pastor, mire, por favor. O hemos tocado las puertas y les hemos abastecido con víveres, con medicinas, y la gente está súper agradecida. No, vamos con el interés de, te traje víveres y medicina para que vaya a mi iglesia, no, le estoy Claro, claro. sirviendo. Usted está en problemas y nosotros como iglesia lo amamos y queremos servirle. Y aquí estamos, pues con usted, ¿verdad? Aquí estamos, pues, para lo que usted necesite, aquí estamos. Y la gente puede pensar, pero si yo estoy enemigo, soy de ellos. Y ahora me están sirviendo. Entonces, quien no aprovechó este tiempo, Alexander, mira, muchos corazones se sensibilizaron, muchos corazones de piedra se volvieron de carne. Y si aprovechamos bien este momento que estamos viviendo y que yo siento que primeramente Dios ya va a terminar, si lo aprovechamos bien, nuestras iglesias se van a abrir las puertas y la gente va a querer ir. La gente va a llegar. Amén. Pero si hicimos el trabajo que nos tocaba a nosotros como iglesia y aprovechamos estos 4 meses que Dios nos dio de pandemia para llegar a esos corazones que fueron sensibilizados. Claro que sí. Algo hermoso que tú dices, porque a la larga esa es la misión de nosotros, el predicar la palabra de Dios. Y como dice su palabra, que todos, el propósito de Dios es de que todos procedan al arrepentimiento.
Si van a proceder o no van a proceder, eso ya es trabajo de Dios, pero nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, que es predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, llevar el consejo de la palabra del Señor, de acuerdo como Él nos ha enseñado por medio de grandes maestros, pastores y mucha enseñanza por medio de la Biblia. Si tú tienes una Biblia en tu casa y la puedes escudriñar, recuerda que nunca, jamás va a estar de más que tú vengas y pidas ayuda también cómo escudriñar la palabra del Señor. Recuerda que no puedes ser sabio en tus propios consejos. Necesitamos buscar un líder donde tú lo reconozcas, pastor, como maestro o Amén. como líder, como pastor, para que te oriente también a escudriñar la palabra del Señor. Claro que sí, tenemos un Espíritu Santo que nos da fe del Evangelio, de la palabra del Señor, pero es bueno que busquemos un consejo o alguien que nos vaya guiando cómo leer la palabra de Dios. Pastor, el tiempo siempre se nos va, pero yo no quiero dejar por alto el que tú también te está viendo tu iglesia, te están viendo tus amigos, te está viendo la comunidad, que yo sé que la va a ver, tenemos muchos amigos que nos siguen en Santa Catarina Pinula, que tú les puedas dar un consejo a esta iglesia que va a abrir, a esta iglesia que hay un futuro ya, un mes, 2 meses que abra, no sé en Guatemala cuándo, pero viene ese momento. Y en ese momento, ¿qué consejo podrías darnos tú? Sirvamos y mantengámonos unidos. Ese es mi consejo. Sirvamos y mantengámonos unidos. Amemos. Cuando Jesucristo iba a despedirse de sus discípulos, les dijo, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Uno podría preguntarse, ¿y cómo el Padre envió al Hijo? Lo envió vulnerable, lo envió a humillarse, lo envió a encarnarse en la gente. Y Jesucristo dice, como me enviaron a mí, yo los envío a ustedes. Tenemos que ser una iglesia que amemos, que nos humillemos, que sirvamos, para que cumplamos ese mandamiento, así como el Padre envió al Hijo y el Hijo me envía a mí. Yo tengo que servir a mi gente, amarlos, quererlos. Si no, no importa si no son o son de mi congregación, yo voy a amarlos y les voy a servir y me voy a mantener al tanto de sus necesidades físicas, espirituales, emocionales, materiales. Yo creo que haciendo esto, Alexander, vamos a vivir ese verdadero evangelio del que Jesucristo nos predicó. En esta semana, pastor, estuvimos hablando con una amiga y pastora muy querida de nosotros, del Salvador, y estuvimos dejando un tema y tú lo volvés a retomar. No lo había retomado yo, pero tú volvés a retomar ese tema y me gusta enfatizar en el que nosotros los líderes somos solamente y simplemente servidores del pueblo. El estar en un pedestal y que nadie me toque, nadie me vea, yo tengo un título, no sirve de nada si tú no vienes y te sensibilizas con la necesidad del prójimo, si no sirves y si no te pones de acuerdo con tu iglesia para servir. Nosotros somos servidores del Padre, esclavos, ese es mi lema, ese es mi lema siempre, somos esclavos por amor a Dios. Así es que, pastor, ¿qué te parece si despedimos esta tarde? Me ha encantado platicar contigo, pero con una oración que fortalezca, una oración que también nos llene de mucha fe y de mucha intención de servir. Dice que la palabra del Señor pone el sentir como el hacer y hacer la voluntad del Señor. Amén. Oremos. Amén. Mi Dios bendito, te doy gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra por cualquier medio presencial a través de estos medios virtuales. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que como iglesia, Padre, vivamos el evangelio que tú nos enseñaste. Tú dijiste, como el Padre me envió al mundo, así yo los envío al mundo. Mi Padre me envió a humillarme, a amar. Mi Padre me envió a servir. Así, Señor, tú nos envías a nosotros como iglesia a humillarnos, a amar, a servir al prójimo. Padre, te pido y te ruego en el nombre de Jesús, mi Dios, que nos guardes de toda esta pandemia. Y que cuando tú, Señor, en tu infinita voluntad y misericordia, permitas que nuestros templos se abran, por medio del servicio y el amor que hemos demostrado a la gente se sienta motivada a ir, a estar congregada, a vernos los unos a nosotros. Señor, te ruego por tu iglesia en Guatemala, que nos mantengamos unidos como un solo cuerpo, Padre, que nos mantengamos unidos, mi Dios, porque esa unidad también habla de la santidad de la iglesia. Señor, como pueblo, como comunidad, como iglesia, como país, estamos en tus manos de amor. Bendice a todos los siervos de Dios, pastores, líderes, Padre bendito, que se están sacrificando por llevar la palabra de Dios de manera virtual. Premia su trabajo, mi Dios, para que cuando sus templos se abran, la gente esté con ellos también. Padre, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos en el nombre de Jesús.
Amén. 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 Muchísimas gracias, pastor, por este tiempo, Amén. por este Es un consejo. privilegio. Y pues hay gente que, como dije ahorita al final, hay gente que te está viendo. Me gustaría que te despidieras de ellos y de toda la audiencia que nos está viendo. Pues fue un privilegio para mí estar con ustedes, que Dios les bendiga. No dejen de orar, no dejen de buscar al Señor, no dejen de nutrirse de la palabra de Dios. Todos los días, lo primero que hagan al levantarse es orar y leer la palabra de Dios, buscar al Señor en intimidad. Amén. Pues este ha sido el consejo de nuestro pastor y amigo. Y recuérdate, el escudriñar la palabra de Dios te va a traer edificación a tu alma para que puedas dar la abundancia de tu corazón. Esto ha sido Good News by Alexander Hércules. Hasta la próxima. Dios te bendiga.